Ahí está. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pásenles. Explicarnos todo el proceso de conversión al ámbito digital. ¿Yo? No, pero. ¿Cómo? 12, 13. Pásenle a explicarme todo el proceso de conversión. Oh. ¿Todo? Te ayudamos. Ayúdenme. Lo que recuerdo es que primero pues tenemos una señal, la queremos pasar de analógico a digital y primero tenemos que hacerle el muestreo, que es básicamente la señal. Ajá. Y la queremos pasar a digital. Recuerdo que tengo notado que podemos hacerlo utilizando, por ejemplo, un transistor. Estamos utilizando un transistor y bueno, también tengo notado que podemos utilizar un guión. También entendí que lo que tenemos es multiplicar esta señal por una señal cuadrada. Y al final lo que acabamos obteniendo por acá es literalmente acabamos obteniendo pulsos a diferentes alturas. Estos pulsos van a depender de la tasa de muestreo que estamos utilizando. La idea es que la tasa de muestreo siempre debe ser, en teoría, al menos 2 veces la tasa la frecuencia de esta señal. Porque el problema es que si utilizas una tasa menor, la señal se empieza como que a desfasar. Y al final te queda, si quieres pasar en la música digital una señal como esta, te queda una señal como... Sí, te queda una señal muy fea. Mientras mayor sea la tasa de muestreo, mayor fidelidad tendrá la señal en digital. Pero igual es un proceso más, se vuelve más complicado. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Ese primer proceso? ¿Cómo se llama? Muestreo, todo esto es un muestreo. Esto es lo de... Esto es los... ¿Cómo se llamaba? Nyquist, esto. La frecuencia de Nyquist. Que es en teoría, pero en práctica es al menos 5 veces la frecuencia de esta señal para obtener un muestreo bueno. ¿Qué más? ¿Es la única forma que tenemos para presentar la altura de los pulsos? No, había diferentes formas. Había diferentes formas de hacer la modulación. Había por amplitud de pulso, por modulación de ancho de pulso, por posición y PWM, PAM. Entonces, este que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Por amplitud de pulso. Y tienes 2 variantes, ¿cuál y cuál? La frecuencia. Tienes 2 variantes de amplitud de pulso. ¿Cuál y cuál? La progresión. No, eso es después. Una que le da seguimiento a la forma original y otra que la... Eso es lo de... el muestreo natural y el plato, ¿no? ¿Cuál estás haciendo?
haciendo ahorita? Esta es moción natural. ¿Y cómo se realiza el de cresta plana? ¿Qué medida utilizas? Moción natural. Y. ¿Cómo se llama el circuitito que pasa de una señal analógica a una señal con este tipo de pulsos? ¿El conjuntito? ¿Empieza con una S? ¿Cuál? Sample hole. Ah, sí. ¿Qué? Sample and hole. Ese, Guión, guión, hole. Salud. Entonces, aquí en ese momento discretizamos qué eje. El declaración. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Luego habría que cuantizarlo. ¿Qué significa cuantizar? ¿Discretizar qué eje? Que es básicamente darle un valor a la altura de sus puntitos. Entendí que pues, para descifrar este eje tenemos que dar tenemos que establecer como niveles. Y esos niveles pues es básicamente unos y ceros. Bueno, eso todavía no. Todavía no. Es el siguiente paso todavía no. En cuantizar no se saca como un promedio de las tres. El cuantizar es poner 2 a la n cantidad de Sí. niveles. Es decir, que vamos a partir el rango dinámico en n cantidad de pedacitos. ¿Cuál es el rango dinámico? De 0 a 5 voltios. Del voltaje más chiquito hasta el voltaje más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para cuantizar? Que ya lo habían dicho por allá. ¿Qué se le hace a las alturas? Se asigna un valor de longitud con respecto a el promedio que tenga, ¿no? O lo redondeas, el valor más cercano. ¿Qué problemáticas existen con la cuantización? Es con el posterior. La relación señala al La ruido. relación señal ruido. ¿Y eso qué es? Que entre menos niveles más rock. Efectivamente, es la diferencia entre el valor que tú tienes y el que estás acercando al nivel. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que tengas qué cosa? Mayor cantidad de Mayor cantidad de niveles. Sí. Esto de que cuando empezamos a tener las muestras, se empieza como que quedar, puedes decirlo como que corto y tienes que hacerlo para abajo o echarlo para arriba, ¿no? Ok. Bueno, cuando aparece la relación es un señal arriba. Y. Cuando se elimina cuando aumento los niveles de cuantización. O sea, cuando hago más divisiones. No se elimina, se reduce, ¿no? ¿Cuál es la principal problemática de las señales cuando la estamos cuantizando? Sobre todo cuando tenemos
niveles equidistantes? Ah, ¿qué parece el compresor? Ajá, pero ¿por qué se utiliza? Una resolución de señales pequeñas. Efectivamente, Ajá, porque la mayoría de las señales están en niveles bajos. Posición equidistante. Pues aparece que. Vamos a ver. Pues aparece que, por ejemplo, todas estas frecuencias de picos, como que no vas a poder, no vas a poder, van a desaparecer. Entonces, lo que vas a hacer es aplicar un compresor para que de esto pases a algo así. Y ya todas estas. Y ya estas señales de aquí ya no se pierden. ¿Y cómo se le llama ese proceso? De compresión y también de Ah, expansión. pero juntos Y se en llama eso. conjunto, El compás. Ahí está. ¿qué ventajas nos trae el compandering? Compandering. Y una vez que ya tenemos discretizado el eje Y, ¿qué es lo que sigue? Codificar. Codificar. ¿Qué es codificar? Ya la tienes valores a los niveles de cuantificación. Pues ya, la asigna 0 euros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Más o menos que tienes que empezar desde abajo. Bueno, sí. Y la salida, obtenemos, ¿cómo se van a llamar estos ahora? Bits. Y la salida original van a ser todos en golpe o uno por uno. La salida original. Uno por uno. Todos a la vez. Y se conoce como. Empieza con PA. Termina con LO. ¿Cómo se llama por ejemplo? Y va a servir. Bueno, sí, pero Va a tener una salida en paralelo. Ah, sí. ¿Vale? Y para no perdernos, todos los bits tienen el mismo valor. ¿No, verdad? Entonces van a haber algunos con más valor y otros con menos valor. ¿Y qué nombre les pusimos? ¿Cómo es el que tiene más peso y cómo es el que tiene menos peso? ¿Cuál es el nombre? Sí. Gele ya lo puso. El que tiene más peso va a ser el más significativo, el que tiene menos peso va a ser el menos significativo. Y después, por comodidad, ¿qué nos conviene más? ¿Mandarlos todos de golpe? Así. No nos convertimos en C. ¿Y cómo se llama todo este proceso? Ciclo digital. Y ya el nombre del resultado tiene un nombre muy particular, se les había puesto, modulación por. Código de pulso. Gracias. Entonces, esto es como vamos a estar trabajando, ¿vale? Voy a tener aquí mi conversor analógico a digital.
donde voy a meterle una señal continua y voy a obtener una señal discreta, completamente discreta, que en este caso van a ser pulsos de dos niveles, binivel, valores binarios. Dígame. ¿Cómo sabemos cuál es el pulso más significativo y menos significativo? Entonces, te das cuenta que no es lo mismo tener un 1, 0, 0, 0, porque estaría hasta dónde? Por aquí arriba, ¿no? ¿Y hasta dónde estaría el 0, 0, 0, 1? ¿Qué bit tiene más peso? ¿Estando aquí o estando acá? Estando acá. Entonces, para ti, el bit más significativo es el que está ubicado en una posición numérica superior. Es el que le da más valor a lo que estás mostrando aquí. ¿Y cuando se dispara en serie empieza desde de izquierda a derecha o de izquierda o bien? Depende. Por lo general vas a mandar al menos significativo. O sea, mandarías primero a este, luego 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 a este. Depende del protocolo de comunicaciones, pero ese ya es otra historia. Eso crea otro tipo de asignatura. Más lo vamos a medio comentar, ¿eh? Así como que después me meta mucho en profundidad, no es tan conveniente. Entonces, este proceso incluye al muestreo, después a la cuantización y después la codificación. Al momento de estar trabajando con un muestreo nos damos cuenta que dependemos de un tren de pulsos rectangulares, ¿vale? Que es el que va a llevar la cadencia de todo esto. Lo que yo voy a buscar es de que la fidelidad de mi señal, de la parte analógica, sea prácticamente la misma en digital, ¿vale? ¿Cómo se va a realizar todo este proceso? Todo va a depender entonces de este objeto que le vamos a llamar reloj. Voy a tener un reloj para muestreo y voy a tener un reloj para la tasa de velocidad. Cuando estoy haciendo este proceso me voy a basar con el periodo o la frecuencia. Mi primer ciclo de reloj es para el muestreo y que se de lo de Nyquist, ¿sabe? ¿Qué problemática va a existir en este punto? Es decir, tener componentes frecuenciales no deseados generados por la multiplicación que existe ahí. También otra problemática es el esta también es como esta, pero en lugar de tener una metiche voy a tener n cantidad y se va a perder la naturaleza de mi forma de onda. Cuando estoy haciendo todo este proceso me voy a basar con mi ciclo de reloj. Y hay ocasiones en las que existen unas discrepancias al momento de estarlo procesando. Es por eso que cuando yo termino de hacer una toma de todos estos, voy a mandar un pulso muy especial. Entonces, cuando termina el proceso, se necesita una sincronía para no perderlo, porque no voy a saber cuándo empezó un 1 o cuándo empezó un 0, sobre todo cuando son tramas seguidas. Lo que va a mandar un pulso
llamado final de la conversión. Este es un pulso que va a ser de sincronía. Me va a indicar cuándo empieza un bit, cuándo empieza el otro, cuándo empieza el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. ¿Vale? Entonces, la gran parte de la electrónica de ahí en adelante, que se va a trabajar con los bits, requiere de pulsos de sincronía y de pulsos de reloj, para que no se pierda la naturaleza de la información. Pero cuando acaba todo esto, va a mandar un pequeño pulso, dependiendo cómo lo estés mirando. A veces se ve como si tuviera aquí unos blanquitos, pero este es el pulso de fin de conversión, que va a llevar la misma cadencia, ¿vale? Entonces, necesito tener un punto de referencia. Dependiendo qué tan rápido lo esté procesando, es la velocidad de salida. Entonces, aquí yo voy a tener bits y la velocidad de bit va a depender de la velocidad del reloj. ¿Puedo borrarlo de medio? Digamos que esta es mi trama, y por cada valor que yo tengo voy a tener un pulso de fin de conversión que se va a repetir. Este va a ser mi reloj, que va a tener un periodo. El periodo del reloj es el tiempo de el bit. ¿Cuánto tiempo va a durar, no? Por lo tanto, la frecuencia del reloj es la velocidad de bits. Si mi reloj vale un segundo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en enviar esta trama de información? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tardarme 5 segundos. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo hago más rápido esto? Si ahora mi ciclo de reloj son 10 segundos. Vale. 10 milisegundos. ¿Cuánto tardaría? 50 milisegundos. Y así consecutivamente. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando estemos procesando todo esto? Si bien esta es una señal, llamémosla digital, ¿por dónde la voy a mandar? Por un cable que es un medio analógico. ¿Y qué comentamos cuando vimos el semestre pasado de los capacitores inductores, y etcétera, cuando se empieza a aumentar la velocidad? Que empieza a haber una distorsión, ¿sale? Incluso el oscilador o lo que me va a generar estos pulsos de reloj me va a costar mucho trabajo generar, porque mis componentes van a ser chiquititos que no los puedo generar físicamente. Entonces voy a tener un límite de velocidad de mi reloj. ¿Cómo podría ser
para mejorar el desempeño una vez que ya tengo los bits, que también es una parte bien importante de lo que van a ver posteriormente. Estos son niveles, un nivel 0, un nivel 1. ¿Cuántos niveles tengo? 2. ¿Qué pasaría si ahora voy agarrando de 2 en 2? Entonces ahora tendría el nivel 0, 0, nivel 0, 1, nivel 1, 0 y nivel 1, 1. Aquí a quien tuve a 1, 0. Después, ¿quién sigue? El 1, 1. Después, ¿quién sigue? Todo esto va a ser mi relojito. Si mi reloj es de 1 segundo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en enviar todo esto? 3 segundos, ¿no? Me tardé mucho menos de lo de aquí. Este es un sistema multinivel. Entonces puedo pasar de esto a un sistema multinivel, que se conoce como sistema M-ARI. Lo único que estoy diciendo es juntarlos, ¿no? Estoy mandando más información a la vez. ¿Sigue siendo discreto? Sigue estando cuantizado por naturaleza, sí, pero ahora tengo más niveles. Voy a enviar más información en menos tiempo. Pero ¿qué problemática va a existir? Unas bien interesantes. Entonces, cuando tú estés trabajando con este tipo de señales, algo que te va a explicar lo que tal vez dices después en la tecnología, son los errores. Yo voy a tener diferentes tipos de errores con mis señales digitales. ¿Qué es lo que voy a observar? Aquí yo esperaría que en este momento es cuando suba, ¿no? Y de que en este momento es cuando baja. Entonces aquí va a ser una subida y aquí va a ser una bajada. Y voy a tener, si yo centro mi pulsito, voy a tener una referencia, un tiempo de referencia. Pero ¿qué sucede cuando lo hago pasar por diferentes componentes, elementos, cablecitos? Esto se va a adelantar o se va a atrasar y tal vez se vaya a acomodar su flanco, en lugar de estar completamente recto, se va a suavizar. ¿Recuerdan cuando pasábamos las señales en los capacitores, en los inductores, como en lugar de ser recta, como se veía curvita? Esto le va a pasar, ¿vale? También, ¿qué sucede? Pues voy a tener ruido, posiblemente vaya más para arriba o vaya más para abajo, ¿no? Entonces voy a tener diferentes cuestiones. ¿Qué pasaría si aquí, por alguna extraña razón, se extiende y aquí está mi pulso? En lugar de pensar que es un 1, 0, pensaría que es un 1, 1. Entonces, cuando tengo desplazamientos de la señal, es decir, que yo tengo esto y se recorre un poquito así, este desplazamiento de la señal, voy a provocar algo que se llama ISI, interferencia intersimbólica, por su nombre en inglés. ¿Vale? ¿Cómo voy a saber cuándo es un 0 y cuándo es un 1? Tarde o temprano voy a necesitar de un detector. Decirle, ¿sabes qué? A partir de este nivel, tómalo como un 0, y a partir de este nivel, tómalo como un número 1. Y también por el ruido puede que baje o puede que suba.
Entonces, cuando yo tengo esto, es una diferencia de nivel. Mira, entonces aquí tengo una diferencia temporal y aquí tengo una diferencia de nivel. Estos se van a llamar jitter. Una de las principales problemáticas en las señales digitales es el jitter. ¿Qué es el jitter? La diferencia entre lo que yo espero y lo que obtengo. Entonces, aquí yo tengo una diferencia temporal. Aquí yo tengo una diferencia de amplitud. Ese es el jitter. El jitter total, que serían los errores, voy a tener dos cositas. El jitter determinístico más el jitter aleatorio. ¿Vale? Así, profe, pero si mi asignatura es digital, ¿por qué se me sigue comentando de esto? Porque es una señal digital en un medio analógico. Y apenas estamos haciendo la transición. Ya después veremos las puras cosas digitales, ¿no? Entonces, nuestro error se va a generar por el jitter. ¿Qué es el jitter? La diferencia entre qué y qué. Es una diferencia temporal o una diferencia de amplitud. Y se divide en dos cosas, el jitter determinístico y el aleatorio. El determinístico es causado por el propio sistema. Es decir, si yo tengo ahí mal conectado, si por ahí conecté una capacitancia que no era del valor, si mi dispositivo no está funcionando como debe, entre otras cuestiones. El jitter aleatorio, no sé dónde venga, ¿no? Puede ser ruido térmico, puede ser un exceso de ancho de banda, etc. ¿Cómo puedes caracterizar las cosas determinísticas y las cosas aleatorias de manera general? Ustedes que son físicos lo saben mejor que yo. ¿Cómo definirías algo determinístico y algo aleatorio? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Acotado y no acotado. ¿Lo aleatorio está acotado? ¿Cómo es su distribución de lo aleatorio? ¿Cómo es la distribución de algo determinístico? Dentro de un rango, ¿no? Hasta se saben las campanas de Gauss, ¿no? Entonces, cuando yo obtengo, ya sea dos niveles o multinivel, voy a tener diferencias de llegada temporal y diferencias de amplitud. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque esto lo voy a mandar a través de un cablecito, como lo comentaba. Va a ser procesado y después lo voy a entregar. Pero aquí, ¿quién se puede meter de colado? Ruido. ¿Quién más va a estar aquí de metiche? Interferencia. Entonces, esto que tengo ahí se va a ver así. Entonces, ya vimos el proceso de conversión analógico-digital y estamos viendo que como es una señal digital en medio analógico, va a estar a expensas de problemáticas. ¿Vale? ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchos dicen, respecto a lo que llegan a leer o a ver en distintos videos, que las señales digitales son bien robustas y todopoderosas. A comparación de las analógicas sí, pero no se salvan de tener también problemas. ¿Vale? Entonces, una vez que hicimos ese proceso de la señal analógico digital, debo de considerar qué problemáticas pueden existir. ¿Vale?
Una de las problemáticas es el jitter. Cuando yo tengo un jitter temporal, puedo tener interferencia intersimbólica, es decir, equivocarme, porque estoy leyendo un dato en un tiempo que no es. También voy a tener lo que es problemas de nivel. Voy a equivocarme porque tal vez por el ruido, la interferencia, esperaba un 1 y se bajó, ¿no? O esperaba un 0 y se subió. Eso es lo que está sucediendo. ¿Sigamos bien? ¿Por qué tiene cara de espanto? ¿No? ¿Ya puedo borrarlo de acá? Ahora, ¿cómo puedo saber si están bien o mal mis datos o mis bits? Cuando yo estoy procesando algo, ¿crees que sea nada más una cantidad bien pequeñita de bits? ¿No, verdad? ¿Cómo qué tanto pesa una foto? Kilos, megas, ¿no? Que significa miles o millones de bits. ¿Crees que puedo observar todos y cada uno de esos bits para ver si está bonito o no está? Sí se puede, pero qué raro. Entonces voy a caracterizar mis bits. ¿Cómo lo hago? En lugar de ir uno por uno, los voy a amontonar todos y cada uno. Entonces, lo que voy a ver son todas las transiciones, es decir, tengo aquí una transición de 1 a 0. Y de 0 a 1. Voy a tener todas las transiciones de 0 a 1 y de 1 a 0. Tengo las transiciones de 0 a 0 y a 0. Tengo todas las transiciones de 1 a 1 y así las combinaciones. O sea, realmente lo que estoy haciendo es de que estos bits de aquí, si yo les hago zoom, realmente no son rectos, ¿no? Yo lo estaré viendo así. ¿Recuerdan lo que vimos el semestre pasado? Que tiene un flanco de subida, un flanco de bajada, que tiene un ancho de pulso, etc. Entonces, lo que yo haría es ponerlos uno detrás del otro y andaría observándolos uno por uno así, mucho. Pero lo que voy a hacer es de que como si fuera una pasarela, ¿no? Yo nomás me le quedo mirando aquí y me acuerdo cómo se vieron. Y así se van amontonando todos. De estos bits prácticamente van a ir haciendo las secciones hasta que me muestren todo esto. Este diagramita que caracteriza se llama diagrama de ojo. Dígame. Imagínate de que está bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 y así todos. Y quieres analizar si están bien. Si están recorridos a la izquierda, a la derecha, si están más para arriba, si están más abajo. Si quisieras visualizar todos esos miles o millones de bits, tendrías que ir haciendo uno por uno y podrías contrastar, acordarte cómo fue anteriormente su comportamiento, ¿no? Entonces lo que haces es como si te le quedaras mirando ahí, ¿no? Entonces me le quedo mirando ahí enfrente y los veo pasar y yo me acuerdo cómo se vio. Ah, pues este se quedó aquí. Este se quedó acá, este bajó así de rápido, este bajó así de lento. Entonces es como si los estuvieras amontonando, ¿no? En lugar de que tus bits estén uno acá, otro acá, otro acá, un bit va a estar aquí enfrente, otro bit más enfrente, otro bit más enfrente, otro bit más enfrente, y vas viendo todas, cada una de sus características a la vez. ¿Sí, más o menos? Entonces, con el diagrama de ojo yo voy a utilizar
algunos puntos importantes, lo que sería la parte central, que es mi sincronía, y también los cambios y los niveles, ¿no? El diagrama de ojo, decimos que hay calidad cuando tienes un ojo que está sano. Como es un ojito sano, que esté abierto, que esté bonito, coquetón, ese es un ojo sano, ¿vale? Entonces, ese es un ojo que está bien abierto, que vemos que está más o menos simétrico, está bien y bonito. Entonces, el proceso que yo realicé tiene una buena calidad. Estoy caracterizando mi transmisión de bits. Es muy probable que no tenga errores, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo me enfrentara a este amiguito de aquí? Entonces yo tendría un ojo que se vería para una sola transmisión, pero si tengo más, ese ojo se va a empezar a cerrar y voy a tener aquí pues ya muchos errores, ¿no? Y aquí yo puedo ver el íter o no, si veo discrepancias en el ancho de pulso, si veo discrepancias en qué tan recto está, ¿no? O sea, yo esperaría que fuera así una señal, que está así bien recto, pero si de repente está así, pues digo, ahí hay un problema, ¿no? Como nos gustan las matemáticas, ¿cómo sé una caracterización ya muy puntual? Pues estadística. ¿Cuál es mi mejor aliado en la estadística cuando tengo una dispersión? Una curva de distribución, ¿sí o no? Sí. Cuando mi ojo está sano, nos damos cuenta que los puntos de llegada aquí son los mismos, ¿no? Tal vez haya algunas desviaciones, pero voy a poner una campana de Gauss de distribución y voy a tener una distribución así bien bonita, ¿no? Aquí voy a tener una distribución así de bonita. Digamos que no tengo tanto. Aquí también una distribución. Y así voy a poder caracterizar ya con números muy precisos, ¿vale? ¿Cómo sería la distribución de esta cosa? Así de larga, ¿no? ¿Cómo sería esta distribución? Entonces, a mis bits, desde el punto de vista analógico, los voy a caracterizar con una herramienta esquemática visual que se llama diagrama de ojo, que va a estar acompañado por, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una curva de distribución de los valores. Cuando esta curva de distribución está muy concentrada, ¿qué significa? Tengo buena calidad, pero mi hijita está sana. Cuando sucede esto, que de plano tuve problemáticas, ¿vale? Cuando yo llegue a tener este tipo de valores, pues voy a decir, pues les voy a hacer un procesamiento o no le voy a hacer nada. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros, seguritos? Y recuerden que siempre les hablo de las normas. No va a ser la misma capacidad que yo tengo para tolerar errores para una tecnología que para otra tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan realmente sus cables de datos? Por ejemplo, el HDMI, el USB, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos te van a decir cuál es el máximo margen de tolerancia o de error.
Entonces, el diagrama de ojo a menudo se va a ayudar de algunas áreas o secciones. Todo lo que está con la parte de color negro se va a conocer como máscara. ¿Qué es una máscara? Pues es lo que el fabricante, la tecnología, el protocolo te permite para trabajar, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, dices, no es lo mismo un HDMI 1 que un HDMI 2.1, 2.2, ¿no? El 1 pues nada más te manda audio, multicanal y video, no de tan alta definición. ¿Y qué te manda, por ejemplo, un HDMI 2.1, 2.2? Dolby Atmos, HDR, pues como son más señales que existen ahí, ¿crees que exista más margen de tolerancia? Sí. Como hay más cosas, es más probable que tengas un error y tú buscas que no exista, ¿no? Cuando tienes menos cosas que enviar, dices, no hay tanto problema, ¿no? Ok. ¿Qué va a suceder con la máscara? Por ejemplo, si tengo mi señalita y esta de repente baja, ¿qué crees? Va a tocar la máscara y la va a tomar como un error significativo. Entonces, lo que hace la máscara va a contar los eventos de error dentro de sus límites. O sea, lo que tú buscas es de que la señal nunca toque la máscara. Cuando toca la máscara es que es un error. Es decir, que tengo una señal demasiado grande, una señal demasiado pequeña, o muy adelante, o muy para atrás. Y va a ser una estadística. ¿Cuántas veces existe el error por cantidad de eventos? Entonces, esto me va a dar número de errores versus eventos. Es decir, ¿cuántos bits tengo con error? Que esto me da una tasa de error de bit, que se conoce como bit error rate. Cada tecnología te va a poner un límite. Oye, ¿qué crees? Yo te permito una tasa de error de bit de 1 por 10 a la menos 6, de 1 por 10 a la menos 8, de 1 por 10 a la menos 3. Esta es la manera en la que checan si una calidad de un dispositivo es bueno o no. ¿Sale? Es por esa razón de que pues, hay algunos dispositivos de bocinas que dices, pues suena rarito. No, porque ellos, al ser con dispositivos baratos o básicos, te permite tanto de error, ¿no? Pero si ya lo vas a comparar contra otra cosa, me decís, oye, pues, es que necesito que la tasa de error sea lo más pequeñito posible, ¿vale? Lo mismo va a suceder con los instrumentos que ustedes lleguen a manejar en algún momento, ¿no? ¿Cómo van a poder validar algunos de sus experimentos? Pues te aseguras de que las herramientas tengan el menor error posible. También esto te va a ayudar para que en su momento sepas cuándo tiene que existir una calibración o un mantenimiento. Cuando trabajas con un sistema de señales digitales, a menudo esto te va a indicar cuándo ya le hace falta un mantenimiento o cuándo tiene cierto tipo de problemáticas. Sí tienen experiencia en la creación y adaptación de experimentos, ¿verdad? Porque unos hacen así, otros no. Y como esto es una estadística,
yo voy a hacer una gráfica de la cantidad de eventos contra la cantidad de errores, es decir, cuántos bits hice pasar y cuántos de ellos se equivocaron. Cuando hago un conjunto, se va a ver más o menos así. Y a las personas se les ocurrió que eso se parecía a una bañera. Entonces se llama diagrama de bañera. A mí no se me ocurrió, se les ocurrió. ¿Recuerdan las bañeras viejitas de cerámica? ¿A poco nunca las han visto incluso en las películas, en los dramas y todo? Entonces, una bañera de las viejitas de las cerámicas más o menos tiene esa forma. Entonces, por eso les ocurrió el diagrama de bañera. Y me va a indicar lo que es la tasa de error de bit. También algunos dispositivos electrónicos digitales que podemos encontrar te van a dar ese tipo de gráficas para saber si estás haciendo bien las cosas o no. También aquí estamos viendo única y exclusivamente el dominio del tiempo, pero aprendimos que cuando analizamos un elemento analógico también hay otro gran dominio. ¿Cuál es? El dominio de la frecuencia. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con los pulsos en el dominio de la frecuencia? Y también, ¿por qué nos va a limitar para algunas aplicaciones la electrónica digital? Porque uno piensa también que la electrónica digital es todopoderosa, que la podemos manejar sin ningún problema, pero no, también tiene limitaciones. Recordemos que la señal debe de poder existir dentro del medio donde lo estoy procesando. Un pulso rectangular tiene como componentes frecuenciales positivos y negativos a esta forma. Es la forma sinc, es decir, la seno de x entre x, ¿no? Bueno, suena raro así. No tendría sentido con la t, seno de x entre x. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Observamos que tengo un exceso de componentes frecuenciales de ancho de banda, y tus dispositivos o tus cables o tus componentes tienen un pequeño límite. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que haces con los bits? Mandar información, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tú buscas? Mandar la mayor cantidad de información posible con los mínimos recursos, ¿no? Si yo quiero mandar varios mensajes a la vez, ¿qué tendría que hacer? Un espaciado igual a este ancho de banda, yo tendría que poner otro que esté hasta por acá para mandar a estos amiguitos, ¿no? Pero este es el nivel del 0 y este es el nivel del 1. Si tú mandaras tu pulso y se viera así, ¿todavía me entenderías que este es un 1, que este es un 0 y que este es un 1? Este sigue siendo un 1 donde hay amplitud. Este sigue siendo un 0 donde no hay amplitud. Este sigue siendo un 1 donde no hay amplitud. Entonces, aunque no estén completamente rectos, todavía puedo entenderlos, ¿no? Porque si yo los paso aquí, ¿qué me va a dar como resultado? 1, 0, 1.
Entonces lo que se realiza para mejorar el desempeño es suavizar esas rectas. ¿Cómo se suavizan? Se manda a mi sistema a este amiguito. ¿Este amiguito quién es? Un RC. ¿Y qué chamba hace cuando primero está el resistor y luego el capacitor? Pasabajas, un filtro pasabajas. Entonces recordemos que lo que va a hacer este filtro pasabajas es esto, ¿no? Entonces mi señal se va a convertir en esta. ¿Cuánto estoy ahorrando, no? Más de la mitad. Entonces yo podría mandar aquí inmediatamente otra señal también, que es el principio de funcionamiento de muchos de los dispositivos que ustedes tienen. Sí. Así es como nosotros podemos conectarnos a varias cosas o poder tener mucha información de una manera muy rápida, ¿no? En lugar de mandar una sola fuente de información, yo estoy mandando dos fuentes de información a la vez. ¿Qué va a pasar con mi diagrama de ojo? No va a cambiar mucho, nada más se va a ver más suavecito, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esto se procese? Pues no me preocupa, porque cuando yo lo quiera trabajar de nuevo en un dominio puramente digital, si yo lo hago pasar por este dispositivo, ¿qué va a suceder? ¿Qué hacía este dispositivo? ¿Disparador de quién? Entonces, cuando el valor está después de un umbral, se dispara el valor máximo cuando está debajo del umbral. Entonces, puedo pasar de esto sin ningún problema a esto de aquí. ¿Vale? Entonces, también voy a analizar los componentes frecuenciales. Y también los componentes frecuenciales me van a decir si hay metiches o no. Si yo tengo aquí mi señal que corresponde a mi trama y yo de repente veo que aquí hay un pico feo, digo, oye, ¿qué crees? Aquí hay un problemita, ¿no? Lo voy a investigar y lo voy a eliminar. También, esto ya lo digo nada más de rápido, la altura de los piquitos también va a depender de las características de la señal rectangular. Dependiendo qué tan flaquito, qué tan gordito esté el pulso, voy a tener diferentes alturas de mis componentes frecuenciales. Y yo con la vista podré visualizar, oye, pues desde aquí yo veo que está mal, ¿no? Mi forma tiene que estar con los picos en cierta posición, pero mis picos están en posiciones diferentes. También esto me va a indicar el jitter, ¿sale? Entonces yo puedo analizar una señal digital desde el dominio digital puro, desde el dominio analógico en tiempo y en frecuencia. Vamos hasta aquí. ¿Para qué les podría servir esto? Hay algunos que hacen aplicaciones en óptica y pues una gran cantidad de los pulsos que se utilizan para esos experimentos van modulados en amplitud, en PAM. Entonces la calidad de los pulsos te va a indicar la calidad de los resultados que tú estás obteniendo, ¿no? Era un claro ejemplo de óptica y pulsos. A ver, ¿saben cómo se hace la medición de algo muy delgadito con un láser y una proyección en una paredcita? A ver, ¿cómo? Con un interferómetro. ¿Y cómo haces el interferómetro? Con los espejos, un divisor de Ars. ¿Por qué se van a lo más sofisticado? No sé, agitas el láser. La lente de láser, lo que yo quiero medir,
mando a mi pared. ¿Y qué sé de mi pared? Y después, ¿qué es lo que hago? Y luego, ¿qué es lo que conozco? El color, conozco la longitud de onda y puedo encontrar todo eso. Y hay algunas ocasiones que dependiendo el ancho de pulso y la cantidad de pulsos, pues son los resultados, ¿no? Entonces tú podrías trabajar con modulación de amplitud de pulsos para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, también te puede servir esta información en un Excel. Ahí vamos bien. Espérate. ¿Ya puedo borrarlo de acá? No. ¿Y por qué hubo golpe de estado? ¿Por qué hubo golpe de estado si está elegible? ¿Quién se cansa del poder? Yo es tan difícil. Hay cosas más importantes que hacer. ¿Cómo? Una pregunta, ¿qué es lo que significaba ese pulso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que significaba ese pulso? Digamos que si este es el espectro de mi señal y yo veo que aquí hay un piquito que no corresponde, digo, oye, aquí hay un problema. Es un error. Entonces hay ocasiones en las que aquí sabes que hay error, pero no sabes de dónde viene. Y con el dominio de la frecuencia, ves el comute de frecuencia y dices, chis, ¿cuál de todas las cosas que está existiendo en mi sistema me genera esta frecuencia en particular? Y dices, pues ese amiguito de allá es el que me genera esa frecuencia. Y ya lo empiezas a buscar, lo aíslas, lo eliminas. Es una de las maneras en las que tú puedes encontrar las problemáticas. Ahora sí puedo borrar. Dígame. Ahí vimos para el dominio del tiempo y para el dominio de la frecuencia. También hay una integración para la red. No está inconveniente. Realmente ya en este dominio se utiliza la transformada Z. Es una transformada que trabaja discretizada para elementos discretos. Entonces, para elementos discretos, la herramienta primordial es la transformada Z. Pero ya es otras cosas. O sea, ya estamos hablando de un procesamiento digital, pero de señales. En un ámbito completamente digital, ya te olvidas de la naturaleza analógica de la señal y te vas directamente a su naturaleza discreta. No se da la ¿Por qué va a enviar un libro al
Entonces, lo que estoy dibujando son los circuitos para poder hacer este proceso, ¿sale? Bueno, lo que son los triangulitos son estos, ¿no? Son operacionales.
Hay diferentes formas de llegar a este proceso, algunas son más elaboradas, algunas son más sencillas. Una de las maneras que se tiene para realizar esta conversión analógica digital y la más tradicional es el conversor flash. Este lo va a hacer a fuerza bruta. Simplemente va a ir detectando los cambios y los va a ir poniendo de golpe. Dependiendo la cantidad de bits de resolución que tú quieras hacer, es la cantidad de puertas que va a tener este componente. Este componente se llama encoder, que lo vamos a utilizar en el transcurso del semestre. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Iván. Este flash ha de ser, este componente se llama encoder. Habíamos comentado cómo funcionan los amplificadores operacionales, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? Pues, Es un comparador de la patita más contra la patita menos. La patita menos es la que va a poner el nivel, ¿no? Con la referencia. Cuando la señal esté por debajo del nivel, ¿qué me va a mandar? La polarización mínima, ya sea voltaje negativo o cero. ¿Qué sucede cuando sobrepasan el nivel de referencia? Ya me va a mandar un valor máximo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que aquí tengo un voltaje de referencia y tengo una red de resistencias iguales. Es decir, que aquí voy a tener caídas de voltaje o referencia. Lo que yo voy a tener son estos diferentes niveles. Y mi señal va a entrar a todos y cada uno de ellos. Si yo tengo una señal pequeñita, no va a activar a ninguno, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a detectar? Al 0. ¿Qué pasa si mi señal llega hasta este nivel? Entran en todos, ¿no? Este es el que tiene el voltaje correspondiente. Cuando lo toca, entonces este se va a activar y me va a dar un 1. ¿Qué sucede cuando mi señal crece hasta acá? Entonces, todos estos se van a disparar, ¿no? Entonces voy a mandar aquí a un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Así es como se va a ir generando. Si baja el nivel aquí, solamente voy a activar el de este y todos los demás van a ser ceros y solamente este va a ser un 1. Este encoder va a acomodar para que me dé los bits necesarios. Entonces, si yo tengo a estos dos, me va a dar un 1. Si tengo a este, un
todas las Todos los combinaciones Sí. necesarias. Así es como esto me va a ir generando. Lo que voy a tener entonces van a ser los pulsos en paralelo. ¿Vale? Esta es la forma más rápida de hacer una conversión analógica a digital. Obviamente aquí me falta un pulso de reloj, es cuando va a ir encendiendo o apagando este dispositivo para que tenga una cadencia en particular. Desventajas es que los operacionales son grandes mecánicamente, cuando ya tienes una gran cantidad. ¿Recuerdan cuando los utilizaron el semestre pasado? Esas arañitas de 8 patitas. Ahora imagínate una arañita, 2 arañitas, 3 arañitas, ¿cómo va a ser de grande, no? Y todos tienen que estar energizados. ¿Cuánta energía necesitarías para echar a andar a todo esto? Mucho. Ahora, ¿qué pasaría con esa cantidad de energía por un dispositivo móvil? ¿Dura? Muy poquito. O sea, si tuvieras un dispositivo móvil que es de batería, mientras más elementos tengas que estés alimentando, tu batería se va a drenar más rápido porque le pides más energía. Claro. Entonces, es una de las principales problemáticas. Una solución es este, que es secuencial. Lo que va a ir haciendo es tomar la muestra y va a ir paso por paso, va a ir contrastando el estado anterior, el estado anterior, el estado anterior. ¿Es más lento? Sí, pero consume menos energía. Este es el diagrama bloques tradicional. Obviamente en la actualidad pues hay unas arquitecturas mucho más complicadas, pero más eficientes. Así es como funciona cuando tú capturas un video, una foto, una nota de audio. ¿Qué es lo que hace? La señal entra a tu micrófono o la señal entra a tu cámara, toma las señales eléctricas analógicas y las pasa por un dispositivo como este, para que te genere una trama de bits y después la vas a guardar en un formato en particular, ¿no? MP3, MP4, SPP, bla 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 bla. Entonces, esta arquitectura se utiliza, no es la más eficiente en cuestiones de velocidad, pero en cuestiones de energía, sí lo es, y es lo que utilizan los dispositivos actuales. ¿Cómo sería todo el proceso? Nuestro proceso, cuando yo ya quiera hacer una comunicación completa, es un filtro. Me van a decir, profe, ¿por qué metí un filtro? Sí, ¿por qué? Sí. Por dos razones. La primera es por el alias. Recuerda que este es FS y que este es FI. Cuando tú tienes un filtro que tiene una frecuencia de corte de FS, cuando tú vas haciendo tu muestreo, recuerda que tus bandas laterales se van acercando, ¿no? Entonces, cuando vas haciendo esta mezcla, estos se van a hacer chiquitos. En lugar de que se vayan moviendo así, este se va a ir haciendo así más pequeñito. Cuando no tienes un filtro y haces el muestreo, se van haciendo aquí, ¿no? Casi la misma amplitud. Y cuando este sobrepasa este es cuando se produce el alias. Pero cuando tienes un filtro, como es una mezcla de un componente frecuencial alto, en lugar de que vaya así lineal, este se va haciendo más pequeñito, lo que me va a permitir que este se desplace más y tenga más peso en lugar de este de aquí. Otra de las ventajas es de que me va a limitar los componentes frecuenciales, como te expliqué hace ratito. O sea, en lugar de utilizar todo esto, nada más me va a utilizar esto. Entonces, ese filtro tiene dos trabajos. Uno, limitarme los efectos del alias, limitarme, no quitarme. Y dos, reducir la cantidad de frecuencia. Al momento de reducir la cantidad de frecuencia, pues voy a tener menos componentes que van a alterar el estado de mis siguientes circuitos. Una mejor calidad. Entonces, este amiguito de aquí es este o este. Es el paralelo a serie, lo vamos a ver más adelante.
después de serie paralelo, nos damos cuenta de la importancia del reloj. Por eso es nuestra primera práctica. Vamos a generar un pulso de reloj con un dispositivo que es el 555. Entonces aquí ya estamos viendo que en todos lados está el reloj de Metiche. Entonces es bien importante el pulso de reloj porque lleva la sincronía. De tal manera que muchos de los dispositivos que utilizamos tienen algo que se conoce como reinserción de reloj. Eso después yo lo explico, ¿vale? Y después, ¿qué sucede? El humano reconoce patrones de unos y ceros como audio. Si yo te mando 1, 0, 1, 0, 0, No, pasa. ¿qué me habla, profe? O sea, te puedo estar describiendo una imagen, un video, pero me tardaría el milenio en decirte la trama, ¿no? Entonces el humano necesita recuperar la información. Es cuando viene otro elemento que es el conversor de digital a analógico. Ese es más sencillo. ¿Por qué razón? Porque voy a tener mis bits en paralelo, que van a tener diferentes amplitudes. ¿A qué se refiere? Voy a tener un bit con diferentes pesos, lo que significa que voy a tener diferentes niveles, ¿no? Cada bit le voy a decir, tú tienes 1 volt, tú tienes 2 volts, tú tienes 3 volts, y se va generando esto. O sea, sumo, ¿dónde llego? Este es un sumador. Aquí, dependiendo cuál sea el bit que yo estoy activando, aquí son los bits. Y me va a dar un nivel. Y se van a sumar. Entonces, me llegó este voltaje, más este voltaje, más este voltaje. Entonces mi resultado va a ser un voltaje aquí alto, ¿no? Nada más me llegó este voltaje con este voltaje, va a ser un voltaje así de chiquito. Me llegó nada más este voltaje, va a ser un voltaje así de pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir generando? Se parece a mi señal sinusoidal, ¿no? Por lo menos la envolvente, ¿estás de acuerdo? Si nosotros observamos este frecuencialmente, voy a tener varios. Pero, ¿qué crees? Este primer componente es la frecuencia de tu señal. ¿Cómo le voy a hacer? Pues le meto un filtro paso bajos. Cuando yo mato estas, recuerda que habíamos dicho el semestre pasado de las armónicas, ¿no? ¿Este quién es? Un palito en el dominio de la frecuencia. ¿Quién era? El dominio del tiempo. Una onda cero. Es la explicación desde el dominio de la frecuencia. En la explicación del dominio del tiempo, este capacitor es un circuito RC. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mantener el voltaje y lo va a suavizar, ¿no? Entonces voy a ver que esto se empieza a hacer así de suavecito. Si yo tengo un orden grande, esto se va a ver lo más bonito posible. Lo único que me resta es, como esto va a estar pequeñito, necesito algo que lo amplifique. ¿A qué crees que es tu última práctica? Bueno, tu penúltima, si mal no recuerdo, ¿no? El semestre pasado. Entonces, así es como se realiza de manera general cualquier procesamiento. ¿Cómo eres tú capaz de escuchar una canción? Pues obviamente es un circuito un poco más complicado con otros procesos, ¿no? Pero esto es lo que va a hacer. Va a sumar todos los pedacitos de voltaje que están componiendo a la nota. Después los va a filtrar para que los escuches bien y después los va a amplificar. Este es todo el proceso de conversión de analógico a digital y de digital a analógico. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, como ya los veo con cara de... Ay, no, entonces vayan y sean felices. Lo que vamos a ver en la siguiente les voy a platicar un poco.